episodio de hoy vamos a hablar de qué es SQL, este lenguaje tan importante que usan los analistas de datos y por qué lo necesitamos saber. Hoy en día, el 90% de las empresas utilizan este lenguaje. Piensen que es el lenguaje por naturaleza que nos permite acceder a las bases de datos. ¿Dónde están los datos? En una base de datos. Imagínense que vos como analista, si no sabes este lenguaje, no podés acceder a los datos. Entonces, ¿cómo vas a trabajar si no tenés acceso a la materia prima con la cual vas a estar trabajando? También el 80% de tu tiempo como analista lo vas a pasar limpiando datos. Y SQL es un lenguaje que te permite transformarlos, entonces es súper necesario que sepas utilizarlo. Además de esto, piensen que es el lenguaje como si fuera cualquier lenguaje, como cuando nos comunicamos nosotros, pero que te va a permitir que vos tanto extraigas datos, modifiques datos, consultes datos de una empresa. A medida que una empresa crece, tiene creado un servidor, una base de datos gigante con millones de datos operativos del día a día, datos de marketing, de diferentes departamentos, pero que nosotros la única manera de acceder es sabiendo SQL. Nos va a permitir, como bien dije, hacer diferentes acciones y nos permite trabajar en todas las industrias. Todas las empresas tienen que tener una base de datos, si no, no hay equipo de datos. O sea, en el momento que la empresa invierte en tener un equipo de datos, dentro de la misma es porque ya hay montado lo que sería un data warehouse, bien, a nivel tecnología, donde se están almacenando los datos operativos. Luego nosotros como analistas podemos empezar a crear nuevas bases de datos con fines analíticos. SQL, imagínenselo como un archivador. Bien, si lo queremos llevar a un concepto un poco más de la realidad para que lo entiendan, porque entiendo que esto es un poquito difícil cuando visualmente no lo ves, es un archivador que te va a permitir guardar toda esta información en formato de tablas, como si vos tuvieses carpetas de clientes y hojas dentro de cada carpeta. De la misma manera está compuesto cualquier gestor de SQL. Bien, tenemos muchas tablas. Y después tenemos páginas que pueden representar los registros. Cada tabla dentro de una empresa, bien, tenés una tabla, por ejemplo, la tabla de ventas. Bien, vos tenés una tabla donde se registran las ventas del día a día de la empresa, que ese proceso para que entre esa venta lo suele hacer un ingeniero de datos o un ingeniero que construyó el software donde entra la venta y se encarga de extraer ese dato y de llevarlo a la base de datos. Entonces, eso entra en una tabla. La tabla está compuesta por líneas como si fuese un Excel. Cada vez que entra una venta a esa tabla, va a generar un nuevo registro hacia abajo. Bien, entonces podríamos decir que esos son como las páginas que se van recargando diariamente. Cada tabla tiene una frecuencia de carga. O sea, si las ventas entran a cada segundo, se va a recargar y entrar esos registros a cada segundo. Si son datos que no se actualizan con tanta frecuencia, como por ejemplo si es una empresa mediana que no crea clientes todos los días, no se da de alta un cliente todos los días, se van a ir creando con menos frecuencia. Pero es importante saber eso, que SQL es el lenguaje, que tenemos una data warehouse o un archivador donde guarda una empresa esos datos, que después dentro de esa base de datos vas a tener tablas, que son tus archivadores, que cada tabla representa un tipo de información. Pueden ser ventas, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, puede ser un historial de todo el tráfico que tuviste a tu web, lo que sea. Y que después tenemos registros que van entrando. Eso es lo más importante que tienen que saber. ¿Y por qué es tan importante si trabajas con datos saber esto? Muchas empresas todavía utilizan base de datos relacionales. Tenemos base de datos que no son relacionales. Esto quiere decir, piensen que ahora los datos entran en registros y en formato tabular. Cada dato representa una celda, viene un valor. Pero después tenés base de datos que no son relacionales y ahí es cuando entramos a hablar de conceptos como Big Data, todo esto, que es por ejemplo almacenar imágenes, almacenar audios, almacenar formatos de datos que no son tabulares. Pero ahora, más del 90% de las empresas ni siquiera tienen una base de datos y si la tienen, está en formato de base de datos relacionales. Entonces todavía tenemos un gran recorrido para poder llegar a bases de datos que guardan información en este otro formato. Además de esto, nos va a permitir hacer análisis mucho más profundo. Ustedes piensen que ahora muchas empresas se manejan con Excel, pero Excel tiene un límite. Cuando vos tenés una base de datos es porque tenés millones de registros y que para poder procesar esos registros y consultarlos, al igual que vos tomás un Excel y filtrás y mirás y comparás datos de una empresa, lo hacemos en SQL. Hacemos las mismas acciones. Filtramos, consultamos, hacemos cálculos para averiguar cosas, pero el Excel te queda corto o Google Sheets porque uno, no son bases de datos. Eso es lo primero. Excel no es una base de datos, no está creado con ese fin, aunque muchas empresas lo usan como tal, no es correcto porque en base de datos tenemos buenas prácticas, tenemos unos procesos. Y dos, te queda corto cuando tenés un volumen de datos grande y tiene que haber un proceso por detrás. Entonces,
Excel está bien, pero que sepamos que no es una base de datos y que SQL sí nos va a permitir acceder. Y además que es mucho más potente. Bien, lo siguiente. ¿Qué podemos hacer con SQL? ¿Sí? Dentro de todas las funcionalidades como les dije. Ejemplo, para que se hagan una idea. Podemos buscar información específica. Vamos a utilizar este lenguaje para decirle, como si fuéramos a consultarlo en un Excel, le vamos a decir a la base de datos, dame una lista de clientes que compraron en noviembre. Algo así como sencillo. Muchas personas, ¿qué hacen ahora? Van al software, se descargan la lista, miran el Excel. Bueno, nosotros como analistas vamos directamente a la base de datos y hacemos consultas y es mucho más rápido, sacamos el dato mucho más rápido y en tiempo real y automático y construimos procesos por detrás. Después podemos organizar y filtrar datos, no solo consultarlos. Por ejemplo, mostrame solo los 10 productos con stock menor a 10. Lo otro que tiene la base de datos, que también integra datos de diferentes fuentes. Vos tenés tu software que tiene tus ventas, pero puedes tener un CRM que tiene datos de cliente y puedes tener varias tecnologías. Y si vos quisieras integrar todo eso, tendrías que ir a cada software, descargarte, cruzar datos con un Excel, vos en SQL, con una query, que es lo que se llama ese comando de código. Enseguida puedes unir tablas y sacar el análisis en segundos, ¿sí? Por eso es tan potente. Después nos permite analizar, o sea, primer punto es buscar y consultar información, segundo es organizar y filtrar esos datos y después nos va a permitir analizar datos. Cuando nos toca un proyecto donde tenemos que hacer algún análisis profundo, muchas veces de muchos registros, al igual que lo harías en Excel, que dirías, bueno, me armo una tabla dinámica, me armo un gráfico, lo que sea, vos en SQL podés analizar integrando muchas tablas a la vez y mucho más rápido porque es mucho más potente. Y también te permite actualizar y modificar información, pero esto no se supone que lo hace un analista. O sea, ustedes piensen que nosotros como analistas, a lo que son los datos operativos, no deberíamos tener permiso para poder actualizarlos. Bien, por un tema de seguridad dentro de la empresa. Pero sí, si nos creamos base de datos analíticas, podemos modificar estos datos, sí, pero también se puede. Y después se pueden crear y administrar bases de datos, crear una nueva tabla para guardar datos de empleados, cambiar el precio de un producto. Generalmente todo lo que es modificación o creación de tablas en las bases de datos operacionales los hace o un ingeniero de datos o un ingeniero o un administrador de base de datos. Nosotros como analistas podemos crear nuevas tablas, pero en una base analítica. Sería como un conjunto de datos separado que los departamentos de análisis crean ahí sus tablas para después mostrarlas en un reporte, consumirlas con otra herramienta. Pero no quiere decir que nosotros tengamos permiso para tocar la base de datos operacional. Y después esto último, que fue lo que les estuve contando, te permite juntar diferentes tablas a través de lo que llamamos un join, que para el que usa Excel es buscar V. Para lo que es Excel sería un buscar V, es el mismo concepto, pero te permite integrar diferentes tablas. Entonces te permite calcular promedios, crear reportes, etc. Bien, un ejemplo sencillo de una consulta para el que nunca vio SQL, ¿sí? Siempre lo que le vamos a hacer, lo bueno de SQL es que es bastante sencillo una vez que lo aprendes, son siempre los mismos comandos. Python, por ejemplo, es mucho más difícil. Dentro de los lenguajes, una vez que te aprendes lo principal, es práctica. Entiendo que a alguien que nunca lo usó le pueda dar un poco de miedo, pero de verdad que no es muy complejo, porque siempre son el mismo orden de comandos. Una vez que te mirás el orden que siempre va a perseguir, es ir combinándolo y mejorándolo. Entonces siempre le vamos a decir, en lo que ustedes ahora están viendo en mi pantalla en colorcito azul es el comando o la palabra clave que tiene el programa. Select significa lo que querés seleccionar y luego le tenés que pasar el nombre de las columnas. O sea, el nombre de las columnas de una tabla. Como si tuvieras una tabla de Excel, no te querés traer todo. Capaz que a vos solo te interesa ver el nombre y el email de una tabla de clientes, o capaz que solo te interesa el nombre del cliente y lo que vendimos el año pasado a ese cliente. No te vas a traer la dirección del cliente, la edad, qué comió ayer, o sea, son datos que no son relevantes. Entonces vos le vas a decir, tráeme esta columna y esta, siempre separado por coma las columnas. Lo que está en blanco serían las columnas que están en la tabla donde estás llamando. El from es de dónde te lo querés traer, es decir, de qué tabla. En este caso, de la tabla clientes. Y el where es un filtro. Al igual que aplicamos filtros, le quiero decir, tráeme el nombre, el email de la tabla de clientes donde la ciudad es igual a Madrid, por ejemplo. Entonces ahí lo que te va a hacer es un filtro. Selecciona columna nombre, selecciona columna email, solo de los clientes que tienen ciudad igual a Madrid. Bien. Bueno, ahora, ¿es difícil aprenderlo o no este lenguaje? Que es lo que decíamos hoy. O sea, no es muy difícil, es ir aprendiendo estos comandos básicos.
no se actualiza. Ustedes piensen que SQL existe desde los años 80. O sea, es uno de los lenguajes que menos actualizaciones ha tenido, porque es tan bueno y tan potente y tan útil que no ha sufrido casi modificación. Entonces las personas que aprendieron SQL en el 2000 lo están utilizando todavía. Bien, y además es seguir la estructura que dijimos. El select es siempre para consultar datos, insert es para agregar datos, o sea, agregar nuevas filas, update es para modificar datos y delete es para eliminar datos. En pocos días puedes hacer tus primeras consultas y con práctica vas a ir complejizando. Obviamente, cuanto más sepas de este lenguaje, más cosas potentes o complejas podés llegar a hacer. Pero si vos conoces bien esto, podés hacer prácticamente todo en SQL. Transformaciones, limpiezas, análisis complejos. O sea, para mí es una de las herramientas más importantes que tenemos que saber. Importante lo que expliqué de cómo llegan los datos a la base de datos, siguiendo con esto, ¿no? O sea, piensen que tenemos que tener fuentes de datos, que son RPs, CRM, software, etcétera, de las cuales un perfil ingeniero lo limpia y lo lleva a lo que sería la base de datos. Hay un proceso, no es que vos como analista entras a la empresa y decís, uy, de la nada cayó, mis tablas están acá, no sé quién me puso esta información acá. No, por detrás hay un proceso, o sea, esa información que vos ves en un data warehouse o en una base de datos, cuando entras al departamento de datos, alguien lo carga ahí. Eso viene de algún software o de alguna herramienta externa o lo que sea, de algún lado sale el dato. O sea, siempre hay una fuente original de donde sale ese dato si se lleva de forma centralizada. SQL se usa en todas las empresas, desde grandes, startups, pymes, herramientas como Excel. ¿Cuál es el problema actualmente? Que claro, muchas empresas, por ejemplo las muy pequeñas, si no tienen montado o creado una base de datos, no podemos usar SQL o no hay mucho que analizar. Las empresas pequeñas suelen empezar por Excel o Google Sheets o Power BI conectado directamente a un Excel. O sea, para experimentar, siempre el primer contacto con la analítica en empresas suele ser a través del software, por ejemplo el RP o el CRM que se quieren descargar, se descargan un Excel y hacen sus análisis. O ya paso 2, las empresas se descargan del software, hacen un Power BI y hacen sus análisis. Paso 3, cuando la empresa ve que el equipo de datos está dando resultados, que empiezan a tomar decisiones mejor, que empiezan a optimizar el departamento de datos, ahí se crea la base de datos. Entonces, más allá de que SQL es súper importante, es cierto que la empresa tiene que tener una base de datos para que vos puedas justamente usar SQL. Y acá hay algunos ejemplos de cómo podemos empezar con este lenguaje. Para el que nunca lo tocó, puede hacer mini cursos, como en Datacamp, Codecademy, son plataformas que aunque sea tocar un poco el lenguaje, lo pueden hacer, pueden utilizar proyectos prácticos, pueden mirar tutoriales en YouTube, como primer contacto. Pero luego sí que les recomiendo que lo apliquen a casos prácticos y que hagan proyectos y que integren todo el conocimiento con otras herramientas. Importante que necesitamos un gestor, o sea, SQL es el lenguaje, pero después existe PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL el de Microsoft, perdón, que es el gestor también de SQL Server, el de Amazon, tenemos en la nube BigQuery. Hay un montón de proveedores que te permiten acceder a tu servidor y con el lenguaje SQL traerte los datos. O sea, SQL es el lenguaje, pero después hay herramientas. Es como que yo diga, visualización de datos es la rama, pero vos tenés Power BI, tenés Tableau, tenés Looker, ¿se entiende? Entonces SQL es el lenguaje, pero hay diferentes gestores. El que nosotros usamos en Unicorn es MySQL. Nosotros también tenemos un curso totalmente gratuito de 4 horas en Unicorn que te permite empezar en análisis de datos para los que tienen dudas de cómo potenciar todo esto. Bien, al fin y al cabo lo que les quiero dejar con este video es que sepan que 1, SQL no es para nada difícil. 2, sí o sí, si van a trabajar en datos lo tienen que saber, es necesario. 3, ¿cuándo entra en juego SQL? ¿Qué tamaño de empresa y qué se necesita para poder usar este lenguaje? Bien, y 4, que entiendan todo el potencial que tiene. Así que espero que este video les haya ayudado, les haya gustado. Me cuentan en comentarios si les sirvió para empezar y nos vemos en los próximos.